Ya están aquí, ya han llegado. Tenemos en Madrid, en el Ministerio de Economía, a una misión enviada desde la Comisión Europea para controlar los últimos recortes del Gobierno. Al parecer todo apunta a que se trata de una visita simplemente rutinaria, pero lo cierto es que es la segunda en este último mes y se trata precisamente de controlar, a ver por dónde van los tiros un poco de la economía española, y la prima de riesgo ayuda, se coloca ya en los 400 puntos básicos en este jueves de cotización. José María Luna es director de análisis de Profime AFI. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar precisamente por estos recortes que acaparan toda la prensa nacional, también la internacional. ¿Serán suficientes estos recortes para contentar a los visitantes que tenemos estos días en Madrid? Pues en principio siembra muchas dudas, sobre todo por el calado de los mismos y sobre todo por el timing a la hora de haberse ido anunciando, ¿no? Este tipo de recortes. Yo creo que España lo que debe de conseguir es lograr una confianza hacia los mercados financieros y también una mayor credibilidad. Y de momento no lo estamos consiguiendo. Y no lo estamos consiguiendo, por un lado, porque los presupuestos generales del Estado se han aprobado, se ha retrasado mucho esa aprobación, y eso realmente no ha generado una muy buena imagen de nuestro país hacia el exterior. Y luego, por otro lado, siembra dudas precisamente en esos recortes, porque por un lado se está recortando el tejido muscular del país, es decir, ha habido recortes en I+D, hay recortes en fomento, y en paralelo hay recortes en aquello que nosotros denominamos michelines, pero son recortes al final muy equilibrados, y nosotros opinamos que donde deberíamos de haber actuado mucho más precisamente son en los michelines y no atacar precisamente a aquellos tejidos musculares que lo que al final nos puede generar crecimiento a futuro. Evidentemente, ya lo comenté en otra ocasión, que por un lado se están subiendo impuestos, eso lógicamente está desincentivando muy mucho a empresarios y por supuesto también a los ciudadanos, se está ayudando a las famosas bancocajas zombies, y eso lógicamente tampoco va a crear esa confianza, no solo a nivel interno, sino también a nivel exterior, y eso lógicamente, como digo, son, desde nuestro punto de vista, no es que sean suficientes o insuficientes, sino que no se están realizando en la medida que quizás se deberían de haber atajado desde un principio, y en la medida además que sea lo menos dañino para la economía española. Vamos por ahí. Decía Luis de Guindos, el ministro de Economía, ayer en Cataluña, que es casi mejor que recortemos desde nuestro país que lo hagan desde fuera. Si lo hicieran desde fuera, ¿recortarían por otro lado? ¿Se adoptarían otro tipo de medidas? Pues mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros, hasta ahora, los políticos no han estado dispuestos a ver ninguna entidad financiera que quebrara. Si hubiera algún comisario del Fondo Monetario Internacional ya actuando y que estuviéramos intervenidos, probablemente alguna entidad financiera en estos momentos no estaría o no existiría como tal. Evidentemente sí que se salvaguardaría los depósitos de las personas que han confiado en esa entidad financiera, pero la entidad se hubiera puesto en venta, y si realmente no puede actuar en un mercado tan competitivo como es el financiero, evidentemente no estaría. Con lo cual sí es cierto que si el Fondo Monetario Internacional o la Troika en su conjunto está actuando los presupuestos, los recortes sin duda alguna van a ser mucho más importantes. Por eso digo que son muy tímidos las medidas que se están adoptando en el Gobierno, tienen la mayoría suficiente para actuar. También hay una falta de credibilidad en cuanto a las finanzas de las comunidades autónomas, y hay algo también que llama mucho la atención. ¿Qué Estado queremos? Y no me refiero ya solo al estado de bienestar, sino ¿qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado centralizado o descentralizado? Y nosotros, como economistas, no nos vamos a posicionar en qué es mejor uno u otro, pero debemos de definirlo, porque lo que no puede ocurrir es una duplicidad a nivel estatal y a nivel autonómico. No cabe las diputaciones con unas comunidades autónomas cuando muchas de esas competencias están transferidas, con lo cual debemos de avanzar mucho más en los recortes, y si no, evidentemente no tenemos más remedio que dar razón al ministro Luis de Guindos, en el sentido de que si los ajustes los hiciera la Troika o solamente el Fondo Monetario Internacional, sin duda alguna esos recortes serían mucho más duros y serían evidentemente de mayor calado. Hoy la cosa va de declaraciones. Ayer decía el expresidente del Gobierno, Felipe González,
que, bueno, que si España fuera rescatada, la Unión Europea, la Unión Monetaria, tal y como la conocemos hoy en día, desaparecería prácticamente, porque después de nuestro país iría también Italia, iría Francia incluso, se atrevía a decir González. Esto es así de un lado, creemos que España va a ser rescatada, y por otro, si España es rescatada, la Unión Monetaria, adiós, desaparece. Yo creo que todavía tenemos margen para no ser rescatados, si realmente actuamos con contundencia. Insisto mucho en crear confianza y credibilidad hacia los mercados internacionales. Dependemos de la financiación externa. Estamos muy endeudados, tanto las administraciones públicas como los propios ciudadanos, y evidentemente cuando no generamos confianza, la prima de riesgo se nos dispara. Que por otro lado muchas veces lo que hace la prima de riesgo es acelerar esos ajustes. Ya lo hizo con el anterior gobierno y lo está haciendo con este. Con lo cual, cuando ven que los pasos que se están siguiendo no son los adecuados o son lentos, la prima de riesgo, evidentemente, los acreedores nos exigen mucho más rentabilidad a la hora de confiar en nuestra propia deuda, ¿no? Por lo tanto, si España fuera intervenida, o no quiero ni pensar que si quebráramos, que no entra hoy por hoy dentro de nuestro planteamiento, de nuestro posible escenario, sin duda alguna, claro que sí que detrás podrían venir economías como la italiana o también como por supuesto la francesa. Desaparecer la Unión Europea tal como la conocemos, sí, pero podría existir la Unión Europea. Lo que ocurre es que con un grupo de países, un core de países, que hoy por hoy sí que han conseguido pues realizar una serie de reformas y están generando confianza. Y evidentemente podría existir una Unión Europea a dos velocidades o una Unión Europea con un grupo de países mucho menor. Una desaparición total yo dudo mucho que se produjera. Y como insisto, en el caso de que la quiebra no es un escenario que contemplo, y la intervención, pues bueno, siempre existen esos fantasmas. Ya los tuvimos en octubre, noviembre del año pasado, y en estos momentos pues ha vuelto otra vez a surgir a la palestra. Sí, porque desde luego todo el mundo habla de lo mismo. Ayer afortunadamente el IBEX 35 rebotaba después de que el Banco Central Europeo, digamos, que echara un capote a nuestra economía al sugerir una vez más que va a volver a comprar deuda en el mercado secundario. A la vista de la sangría que tenemos en esta jornada, en el jueves dentro de nuestro selectivo, ¿está el Banco Central Europeo comprando bonos o todavía no lo está haciendo? Pues es complicado saberlo. El Banco Central Europeo nunca dice cuándo lo está comprando. Luego nos tendremos que enterar pasadas una serie de semanas, ¿no? Exacto. Yo creo que sí. Yo creo que el Banco Central Europeo está en estos momentos interviniendo y está comprando deuda española y deuda italiana, y eso evidentemente está haciendo que la prima de riesgo esté relajándose por momentos. El Banco Central Europeo tiene que tomar medidas contundentes para relajar la tensión en la eurozona, y por supuesto que probablemente en estos momentos ya esté interviniendo. Saberlo a ciencia cierta es complicado, insisto, porque no lo van a anunciar hasta que haya pasado una serie de semanas. También lógicamente ha ayudado en parte la colocación de la deuda alemana, que ha sido con una demanda muy baja, 1,70, 1,80 el bono a 10 años, pues realmente muchos ahorradores, inversores, salvo aquellos que buscan puertos muy seguros, como puede ser la deuda alemana, muchos inversores que buscan una cierta rentabilidad, estar en un activo que le están dando una rentabilidad inferior al 2%, realmente pues prefieren estar en otro tipo de activos, como puede ser la deuda corporativa o incluso en cash. Y también puede surgir la oportunidad de entrar con movimientos muy de corto plazo en deuda española, pensando precisamente que la actuación del Banco Central Europeo puede llevar a los bonos de largo plazo a tipos cada vez más bajos. Por lo tanto, bueno, pues iremos siguiendo esa famosa prima de riesgo, que es algo que ha entrado en nuestro en nuestro común del día a día desde el año pasado, y que con ella nos tenemos que acostumbrar. Se está convirtiendo en un vocabulario que utiliza absolutamente todo el mundo, y eso es algo bastante curioso y algo que hace unos años nadie en principio del mundo de la economía se imaginaba. Sí, lo que pasa es que muchas veces la gente, el ciudadano de a pie, no es tan consciente en cómo le afecta. Exactamente lo que es. Pueden entender el tecnicismo como tal, la diferencia entre la deuda española y la deuda alemana, pero no saben cómo les afecta. Y yo, no solo a nuestros clientes, sino también a gente que evidentemente en este mundo financiero pues no es su mundo cotidiano, se le trata de explicar, y cuando lo entienden realmente empiezan a comprender la gravedad de la situación. ¿En qué se traduce en términos de dinero en este momento la prima de riesgo? Se traduce realmente en que cada vez que nos tenemos que ir a los mercados a financiarnos, eso que España ya ha colocado gran parte de sus necesidades financieras efectivamente desde este año, pero cada vez que tenemos que ir al mercado a colocar nuestra deuda, cada vez tenemos que colocarla a tipos más altos, y en estos momentos lo que estamos pagando como país por tipos de interés
está siendo más alto que lo que nos estamos gastando en muchos de mantenimiento del bienestar social, como puede ser subsidios de desempleo u otros gastos sociales. ¿Existía una cifra por ahí rondando cuando se disparó tanto la prima de riesgo? Yo no la tengo en mente, no sé si usted se acuerda. Son varios miles de millones. No recuerdo ahora mismo exactamente la cantidad, pero es una cantidad muy notable y evidentemente eso, lógicamente, lo que hace es que los presupuestos que son ya austeros, pues evidentemente cada vez que sube la prima de riesgo, los gastos financieros aumentan y para equilibrar el presupuesto tienes que empezar a detraer dinero de otras partidas del presupuesto, con lo cual es peligroso y sobre todo pues lo que hace es que, bueno, pues que el país pues esté abocado a mayor destrucción de empleo, evidentemente menores inversiones y a una mayor recesión económica, con lo cual cada vez que vean ustedes que suba la prima de riesgo, eso no es una muy buena noticia. En Activo Refugio se ha convertido prácticamente el tecnológico Nasdaq dentro de Wall Street. Bueno, tanto sus valores como el propio selectivo van en aumento constantemente y lo cierto es que se mantiene una tendencia al alza que ya se mantiene durante muchísimo tiempo. Los fondos de inversión en tecnológicas en Estados Unidos son en este momento el lugar, digamos, en el que hay que estar si se quiere buscar rentabilidad. Sin duda alguna. La principal apuesta de Profin desde ya hace tiempo es la renta variable norteamericana y dentro de la renta variable norteamericana los fondos, como también apunté recientemente aquí, son los productos de estilo de crecimiento, estilo growth, y evidentemente ahí estarían, por supuesto, los fondos del sector tecnológico y también los del sector industrial, sectores cíclicos. Sigue siendo nuestra principal apuesta, lo va a seguir estando. La situación de Estados Unidos, mucha gente nos dice, también es preocupante, y es cierto, pero ahí sí hay confianza y hay credibilidad. La deuda pública norteamericana no ha dejado de colocarse, sigue colocándose a pesar de que el país está endeudado, pero la tasa de paro en Estados Unidos se está reduciendo. Hoy vamos a conocer el dato de desempleo en Estados Unidos, apuntan que no va a ser un dato malo, sino que posiblemente sea un dato bueno. Es cierto que se está reduciendo la tasa de desempleo a unos niveles bajos, son muy moderados la reducción de la tasa de desempleo, pero se está reduciendo, cosa muy diferente de lo que ocurre en nuestro mercado, donde cada dato que conocemos va en aumento, y también el conjunto de la Unión Europea, con lo cual España no está dentro de nuestra selección de activos a la hora de estar. Por supuesto, la renta variable europea en muy poco porcentaje, y sí Estados Unidos con el sector tecnológico y algo de renta variable emergente. Esa sería la estrategia, sobre todo para posicionarnos en renta variable. De acuerdo, pues nos quedamos con esa recomendación, como siempre, del mercado estadounidense. ¿Habrá algún día, digo yo, en el que apostemos por España de vuelta? Posiblemente, cuando se hagan bien las cosas, o porque los precios estén ya tan tirados. Y no nos olvidemos que sí podemos estar en España, pero siempre a través de compañías de una alta rentabilidad por dividendo, y siempre y cuando el inversor sea un inversor de muy largo plazo. Hay una medida intermedia, que es apostar por acciones de compañías españolas con alta rentabilidad por dividendo, pero siempre incluyendo un amortiguador. Un amortiguador que puede ser perfectamente un ETF inverso sobre el IBEX 35, con lo cual compensamos toda la volatilidad que tiene el mercado español, pero en parte estamos recibiendo los dividendos de esas compañías, que hoy por hoy hay algunas compañías que tienen una muy buena rentabilidad por dividendo. Gracias, José María Luna, por estar con nosotros. Ustedes nos quedamos con esta recomendación de Wall Street. Para todo lo demás en nuestra página web, en Estrategias de Inversión.